Ok, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar con nosotros en una tarde, otro seminario de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Espero se encuentren muy bien. El seminario de hoy, titulado Pleiotropía genética para enfermedades del neurodesarrollo, será presentado por la doctora Natalia Acosta Baena. La doctora Natalia Acosta Baena es médica con maestría en epidemiología clínica y doctora en ciencias biomédicas con especialización en genética. Cuenta con más de 15 años de experiencia clínica e investigadora en enfermedades neurodegenerativas, especialmente en demencias de origen genético como el Alzheimer familiar. Ha liderado evaluaciones médicas, monitoreo y acompañamiento a personas con demencia, así como a sus familiares y cuidadores, con profundo conocimiento de los cambios neuropsiquiátricos y cognitivos en estas poblaciones. Como investigadora del Grupo de Neurociencia de la Universidad de Antioquia y del Grupo de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia, ha participado en estudios clínicos, ensayos en portadores asintomáticos y proyectos de genéticas de enfermedades cerebrales. Además, posee una amplia trayectoria en enseñanza e investigación en epidemiología clínica y ha contribuido al desarrollo de varias guías de práctica clínicas nacionales, actualmente implementadas en el sistema de salud colombiano. Es profesora y consultora académica en pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Además, entrega el grupo de investigación GRAEPIC. Doctora, un placer tenerla con nosotros en esta tarde. Muchas gracias y puede dar inicio entonces con su presentación. Buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. Por dificultades, pues como en el país, justamente hoy hay una manifestación y no he podido llegar a mi casa, pero bueno, estos son nuestros países. Voy a apagar un poquito la cámara, pero les agradezco a todos por estar presentes el día de hoy y espero que la charla sea de su agrado y espero que podamos, que las condiciones tecnológicas nos lo permitan. Muchas gracias, voy a apagar la cámara y así Raúl me ayuda pasando las diapositivas. Gracias, ya, Raúl, voy a hablar entonces de un tema bastante, digamos que común, pero casi no se habla o es un poquito poco estudiado hasta el momento y está muy relacionado con estas enfermedades a nivel del cerebro, que le estamos hablando de la pleiotropía, y específicamente voy a hablar de neurodesarrollo, que fue pues, como el campo en que me he desenvuelto en los últimos 4 años, pero van a ver que voy a tocar temas desde la de neurodegeneración, Alzheimer, etcétera, porque casi toda mi desarrollo en investigación ha sido en este tema, en la neurodegeneración. Y justamente en el doctorado se me juntaron los dos y encontrar genes o genética que coincida con neurodesarrollo y neurodegeneración es bastante curioso porque se junta con el tema que vamos a hablar, que es la pleiotropía precisamente. Entonces, bienvenidos. Raúl, pues pasar la siguiente dos diapositivas. Acá, pues, lo que voy a hablar un poquito en general, continúa, por favor. Acá, entonces, empiezo con esta frase. Lo rojo no es siempre rojo, puede ser violeta o naranja, y es que eso es lo que vemos en estas investigaciones. Pasemos la siguiente diapositiva. Y es precisamente para mostrar esta imagen, la superposición genética entre los trastornos, principalmente a nivel genético, a nivel neurológico, psiquiátrico y el neurodesarrollo. Vemos cómo esta predisposición se ve
desde el punto de vista, perdón, esta superposición se ve desde el punto de vista genético. Entonces, vemos cómo trastornos psiquiátricos coinciden con múltiples genes y muchas también trastornos del neurodesarrollo, autismo, déficit de atención, hiperactividad, otros trastornos del neurodesarrollo también están superpuestos desde el punto de vista genético. Hacemos la diapositiva, por favor. Acá precisamente vemos esta investigación en la cual se encontraron estos genes compartidos con mutaciones de novo y se comparten genes con autismo, encefalopatía epiléptica, discapacidad intelectual y esquizofrenia. Pasemos a la siguiente, por favor. Y también lo vemos en las enfermedades neurodegenerativas, especialmente en esta enfermedad, demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amiotrófica, en el cual coinciden, se han encontrado más de 100 genes, pero coinciden en esta investigación, pues en este reporte, hablan de 11 genes que se comparten y pueden estar fenotípicamente manifestando cualquiera de las dos enfermedades. Siguiente. Entonces, otro tema para ir dando esta introducción es esta frase, y es que las enfermedades raras son más, aunque no lo creamos, y las enfermedades comunes son pocas. Siguiente diapositiva. Aquí vemos entonces la famosa gráfica de Manolio, en la cual nos representan las frecuencias en los alelos y cómo esa frecuencia también se ve relacionada con el efecto. Entonces, vemos precisamente en el círculo blanco cómo esas variantes muy, muy, muy raras, por lo general, pues cuando las vemos, perdón, en la parte de arriba, en la primera franja azul, no tengo aquí el resaltador, bueno, a mirar si puedo hacerlo. Acá, entonces, en esa franja podemos ver cómo los alelos más raros tienen un mayor efecto. Muy pocas variantes, como veíamos en el cuadro, en el círculo blanco, muy pocas variantes raras tienen un efecto pequeño. Por lo general, estas son las enfermedades mendelianas que tienen un efecto muy alto porque pues son autosómicas dominantes o autosómicas recesivas y producen este efecto importante en el fenotipo. Mientras que las variantes muy comunes, por lo general están implicadas en enfermedades más comunes, con enfermedades complejas, en las cuales se requieren muchas variantes para poder producir un efecto mayor. Entonces también hay pocos ejemplos con variantes comunes con alto efecto la enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, las enfermedades mendelianas o enfermedades raras son por lo general entonces genética simple, monogenética, y suelen pues tener un patrón de herencia autosómico o dominante o recesivo o de otros mendelianos. Pero las enfermedades raras también se han nombrado como una en 2000, o sea, sí, la frecuencia es poca. Siguiente, Raúl, siguiente, pásale al eso. Entonces, vemos que las enfermedades complejas son comunes en la población, la vemos en esa campana de Gauss, y continuemos pásale por favor a la otra. Mientras que las mendelianas son bastante raras en la población, uno en 2000, como les mencionaba. Siguiente. Sin embargo, estas enfermedades las enfermedades raras son más,
porque existen alrededor de 7.000 enfermedades raras, mientras que alrededor de 100 son enfermedades comunes. Pasa, continúa, por favor. Entonces, las enfermedades comunes son enfermedades complejas por lo general y la complejidad aumenta de forma directamente proporcional a la frecuencia de aparición de la enfermedad. Entonces, claro, y tienen que involucrar muchos otros genes. Eh, entonces, existe, continúa, por favor. La mayoría entonces de las enfermedades raras obedece a una disfunción de una sola vía como consecuencia de un gen defectuoso, continúa. Pero el conocimiento precisamente de esas enfermedades raras, de ese gen, de ese defecto único, nos ha ayudado a comprender muchas enfermedades y sobre todo de la misma vía, las mismas vías más complejas que llevan a enfermedades más comunes o multifactoriales. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias que se ha encontrado autosómico dominante o un patrón claramente definido en las formas puras, pero nos ha dado pistas sobre la enfermedad de Alzheimer esporádica, que es mucho más compleja, que involucra muchos otros genes. Continuemos. Entonces, si las enfermedades comunes son como una especie de rompecabezas, porque están llenos de múltiples causas, pero continúa, por favor, las enfermedades, devuélvete, Hugo. Las enfermedades raras son piezas precisamente de ese rompecabezas porque nos ayudan a ir enlazando cada uno de esos pedacitos. Entonces, continuemos. Eh, las formas entonces puramente monogénicas de estos trastornos del desarrollo, especialmente el desarrollo neurológico, son la excepción, no la regla. Por lo general, son muy poquitas los casos en los cuales tenemos trastornos de forma simple, o sea, de genética simple. Continuemos. Y, pero también vemos que las variantes genéticas comunes afectan, que afectan en general a la población y tienen una presentación clínica en estos trastornos neurológicos. Generalmente se consideran, se manifiestan pues de manera monogénica, o sea, perdón, el hecho de que las variantes comunes afectan el riesgo general y la presentación clínica en los trastornos neurológicos que generalmente se consideran monogénicos, eso también lo vemos común. Entonces hay variantes que pueden ser comunes, pero por lo general se consideran en algunos casos monogénicos. Continúa, por favor. Entonces, vemos sobre todo que las variantes raras, ¿qué pasó ahí? Creo que hubo ahí un error. Continúa, por favor, pasemos esa diapositiva. Entonces, sí, olviden lo que dije, al parecer había un error ahí. Al parecer, el ejemplo más típico es la enfermedad de Alzheimer genética, en el cual vemos estas formas autosómicas dominantes formadas por generadas por tres genes, la proteína precursora amiloide, presenilina 1 y presenilina 2. Y también tenemos la genética compleja que está dada por muchos otros genes que ven acá y que son la mayoría de las genes. Sin embargo, continuemos. Vemos que estas formas genéticas como la que vemos en Colombia por la mutación en presenilina 1, a pesar de que es una forma monogénica claramente establecida, hemos identificado genes posiblemente que son muy comunes en la población, pero que modifican estas formas raras en la población. Entonces, continuemos. Aquí en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. La siguiente diapositiva la vamos a ver un poquito mejor. Y es, por ejemplo, este caso de un
el caso típico nuestro, en el cual vemos personas que presentan la enfermedad en deterioro cognitivo o predeterioro cognitivo entre los 40 y 45 años, desarrollan la demencia a los 47 y la muerte a los 57 aproximadamente. Continuemos. Pero eso es como lo que hemos identificado. Pasa, continúa, por favor. El, en esta variante, pues pasarla, está localizada acá en el gen de presindina, una mutación, un cambio del ácido glutámico por la alanina en la posición 280. Continúa, por favor. Es una variante claramente patogénica y hemos establecido, puedes pasarla, por favor, hemos establecido que con los estudios que hicimos en el grupo de neurociencias, determinamos toda la edad de inicio de esta población, toda, digamos que la evolución natural de la enfermedad y más o menos el promedio de inicio está entre los 40 y 45 años. La enfermedad continúa, por favor. Y definimos entonces precisamente toda esta evolución de la enfermedad continúa, pero curiosamente, cuando entendíamos y ya teníamos descrito toda esta población, más o menos estamos hablando de 5.000 personas, actualmente están 1.500 portadores aproximadamente con esta misma variante que está en seguimiento por el grupo de neurociencias. Vemos que más o menos cuando miramos un infectado, es decir, sabemos que la enfermedad se acumula una proteína llamada amiloide y una proteína llamada tau, y eso nos indica cuando empieza a verse o a manifestarse de alguna manera la enfermedad desde el punto de vista biológico. Entonces vemos acá en un paciente asintomático de 38 años, en rojo, cómo se acumula este tau cuando está asintomático, y cuando ya está a los 44 años de edad, ya la enfermedad empieza mucho más a expandirse. Este tau va a alterarse por todo este lóbulo temporal. Aquí estamos hablando del lóbulo temporal y específicamente hay dos pedazos muy importantes que nos interesan de este lóbulo temporal, y es la corteza entorrinal y la corteza parahipocampo posterior. En esta zona es donde se cree que empieza todos estos signos, y lo vemos precisamente en estas imágenes, neuroimágenes, que empieza la enfermedad a acumularse. Pero continúa, por favor, dale otro clic. Resulta que vimos dos pacientes muy interesantes que, a pesar de tener la misma mutación en el gen de presenilina 1, presentaron una resistencia a la enfermedad porque no desarrollaron el deterioro cognitivo leve, sino hasta después de los 70 años, como es este primer caso. Y miramos el PET tau de este paciente, y precisamente no tenía tau en esta zona que les hablaba de corteza entorrinal y proteína precursora amiloide. Sin embargo, habían muy poquitos signos en otros lados. Cuando veíamos el otro caso, que se llamó el caso con resiliencia, es decir, la enfermedad apareció pero muy tardíamente. Más o menos a los 67 años este individuo empezó a tener los síntomas de la enfermedad y a tener deterioro cognitivo leve. Y también encontramos entonces que las zonas de la corteza entorrinal y la corteza parahipocampo posterior estaban limpias de tau. Entonces, obviamente el resto de las zonas ya se había aparecido, pero en cierta manera estas zonas se protegieron y en cierta forma podría estar explicando esa resistencia y esa resiliencia a tener la enfermedad. Estos dos casos, continuemos por favor, tenían variantes genéticas que nos estaban dando indicios de que la enfermedad, aunque sea autosómica dominante, explicada por un gen, una enfermedad monogénica, puede estar modificada de alguna manera por otros genes que pueden, en este caso fue la APOE,
específicamente una variante ApoE3, el Exelon 3, pero Creature, que es una variante muy rara, ya descrita previamente. Y también el otro caso tenía una variante importante en este gen de relina. Relina lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos genes son pleiotrópicos. Más adelante les voy a explicar por qué. Continuemos. Entonces, eh, eso era lo que se mencionaba. Entonces, ¿cómo continuemos? Cómo estas tres genes pueden estar interactuando y como decía nuestro fundador, el doctor Francisco Lopera, la naturaleza nos ha mostrado la causa y la cura en un mismo individuo. Entonces, lo que nos falta es entender esas conexiones, esas interacciones y esas funciones compartidas entre los genes y sus productos. Que puede ser por pleiotropía, epistasis, en este caso más epistasis que pleiotropía, o no hay que profundizar más en esto. Entonces, este es un ejemplo que les traje más como para introducirlo y seguirles contando. Continuemos ya directamente para entrar en materia con la pleiotropía. Continuemos. Entonces, sabemos que la pleiotropía es esa condición en la cual un solo gen afecta a múltiples rasgos pues así se ha nombrado pues de manera muy general. Continuemos. Pero también es claro que si es una situación en que o puede ser un gen o puede ser una variante la que tiene efectos en más de un fenotipo, perdón, y es posible que lo vemos, que puede que el gen sea pleiotrópico, pero la variante no tanto. Entonces, ese es como en unos casos puede ser la variante pleiotrópica, pero en otros tejidos puede no lo serlo. Entonces, también hay esa variabilidad. Continuemos. Entonces, esto es importante tener claro y es que la pleiotropía no es la excepción, parece ser la regla en todos los organismos complejos principalmente. Entonces, vemos acá, cuando vemos el catálogo de las enfermedades genéticas o desórdenes genéticos, más como esta base de datos mendeliana. Continuemos, vemos acá cómo, Raúl, cómo si sacamos datos de este OMIN, 20.000 genes aproximadamente son codificantes y de estos genes tenemos 4.943 identificados con una sola mutación que causa el fenotipo. Pero de estos, el 70% explican un solo fenotipo, continúa, y acá hay un reporte de que el 30% de estos genes está asociado a dos o más fenotipos. Entonces, si vemos en esto, en esa base de datos, al parecer esto no es raro, es bastante común. Continuemos, por favor. Y aquí este reciente GWAS que incluyó 5.000, perdón, 558 rasgos, se encontró que más del 90% de los loci asociados a esos rasgos, incluidos más del 60% de los genes, eran pleiotrópicos. Aquí vemos precisamente cómo ese porcentaje, el 93% y 81% de los genes tenían posible pleiotropía. Y a un 60.19 con alteraciones en el SNP, perdón, pleiotrópicos. Continúa, por favor. Entonces, los genes como tal, con una sola función definida, son generalmente muy raros, pues muchas veces los genes podríamos definirlo como en tres tipos de genes. Los genes housekeeping, que son los expresados de forma ubicua, que están en todo
en todo nuestro organismo, mientras que los genes de lujo solo se expresan en un solo tejido, que son bastante raros, pero la mayoría de los genes en los genomas animales se expresan en algunos tejidos, pero no en todos, y probablemente actúan de manera diferente en cada tejido y para cada situación. Entonces, esto es una cosa importante porque puede ser que también corresponde desde el punto de vista del neurodesarrollo, es para cada momento. Es posible que el si se expresa en etapas iniciales, puede ser diferente a un en el cual Disculpe, doctora, se le cortó lo... si es el mismo gen, pero si la etapa del desarrollo es posterior, es también su momento en eso y en neurodesarrollo se ve mucho. ¿Me escuchas? Sí, se le escuchó lo Sí, me último, escucho. pero una parte de lo que mencionaba se le escuchó cortado. Bueno, voy a repetir la última partecita que sí es importante y es que los genes principalmente en neurodesarrollo posiblemente actúan en diversas funciones, eh, eh, pero se manifiestan específico. Entonces son muy, eso es que tenerlo en cuenta porque puede ser el mismo gen, pero en otro momento, en otra etapa, es importante que depende también del lugar y el momento. Continuemos. Entonces, los trastornos cerebrales, entonces, por lo general, como les hablaba al principio, son eh, Le está escuchando cortado, doctora. presentan esa superposición etiológica y genética y es bastante común que esto suceda. Continuemos. La atropía en estos trastornos del neurodesarrollo y en general los trastornos, la mayoría de los trastornos neurológicos tienen una causa multifactorial, eh, pleiotrópica, por supuesto. Entonces, y heterogeneidad de las mismas familias, esa heterogeneidad que podrían estar evidenciándose por esas diferencias en la clínica y en la genes que de ellos. Continuemos. Vamos a ver si todavía si me siguen escuchando mejor o si no, miramos. No se escucha bien. Me están diciendo. Entonces, la mutación en un gen, entonces, alta débil y potencialmente subclínico sobre cualquier fenotipo particular y aún así infligir acumulativamente en un costo severo sobre esa actitud esa, de estos, o como tal, sobre el paciente. No, que esto tiene todos los dos enchufes. Puede ser un efecto muy débil, muy subclínico, pero podría estar simplemente de manera acumulativa y esto generar un aumento en la, posteriormente ser evidente en el paciente, en el fenotipo como tal. Entonces puede que no sea tan evidente al principio. Ese es uno de los problemas por los cuales de pronto no se logra identificar inicialmente. Continuemos. A ver qué panela tienes. Entonces, esto puede ser por el azar, fisiología o simplemente selección activa para que estas funciones, entonces, estas mutaciones en este locus puedan afectar entonces múltiples aspectos a nivel fenotípico, ¿cierto? Entonces, puede estar más de una función termina conectada, puede ser por la ubicación o por otras causas para que se pueda manifestar la pleiotropía. Continuemos.
Entonces acá vamos a hablar precisamente de eso y es por cómo se clasifica la pleiotropía. Para rasgos cuantitativos, perdón, se ha mencionado como tres tipos en recientes publicaciones. Hablan de una pleiotropía horizontal, una pleiotropía mediada y otra aparente. La pleiotropía horizontal, estamos hablando de una variante que pueda estar explicando dos rasgos y una pleiotropía que es mediadora es simplemente una variante genética que puede explicar un rasgo y este a su vez puede dar posteriormente otro rasgo, digamos que se deriva de la función del primero. Aquí hablan, por ejemplo, de los niveles de LDL y cómo esto puede, pues, posteriormente estar manifestándose con alteraciones a nivel cardíaco. Y otra pleiotropía aparente, y es cuando incluyen dos variantes genéticas que están en desequilibrio de ligamiento y pueden estar cada una influyendo en un rasgo. Entonces, por eso, bueno, esta es pues como una de las clasificaciones, pero voy a hablar más que todo de los rasgos cualitativos. Continúa, por favor. Y es para esta clasificación, me gusta mucho la que hizo este señor Jonathan Hawking en el 98. Es una clasificación bastante viejita, pero nos ha servido para, de una manera mucho más clara y concreta, de estos clasificación como 7 tipos de pleiotropía, en la cual menciona, trata de explicar un poquito esa función de cómo se juntan estos genes. Continuemos. Entonces, el primer tipo, este señor la menciona como la pleiotropía artefactual y es en la cual genes adyacentes, pero funcionalmente no relacionados, afectados por una misma mutación, están entonces explicando diferentes rasgos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de una genes que comparten una misma región reguladora, esto lo vemos frecuente, por ejemplo, en otros animales, bacterias, es común. Pero es posible que en nosotros, en organismos ya pluripotenciales, pluricelulares, perdón, puede haber mucho también bastante común este tipo de cosas y es de la que creo que lo que falta más por investigar esta parte de el DNA no codificante y cómo regula toda una cantidad de genes. Continuemos. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que este tipo de pleiotropía parece ser que se le llama, creo que te pasaste una, devuélvete por, devuélvete por. Ah, no, sí, no, está bien, perdón. Entonces, continuemos, pasa a 2 por 2, pero se continúa, por favor. El segundo tipo. A ver. Entonces, la pleiotropía secundaria, este es otro tipo en el cual un trastorno bioquímico primario simple conduce a un fenotipo final complejo. ¿Qué quiere decir? Es más o menos como la que hablábamos ahorita con la de los rasgos cuantitativos. Y es que como tal una función, podemos ver el ejemplo más clásico, continúa, como por ejemplo esta enfermedad, la fenilcetonuria. Esta es una enzima, es un defecto en esta enzima, la fenilalanina, que este defecto produce esos niveles excesivos de fenilalanina y por eso esto a su vez produce alteraciones a nivel cerebral, también incluyendo la discapacidad intelectual, etcétera, por esa toxicidad de esos niveles de fenilalanina.
además de que puede alterar pues la conducta, microcefalia, porque este niño no se desarrolla adecuadamente, puede tener síntomas psiquiátricos, etcétera, convulsiones. Entonces, es como un efecto secundario con múltiples rasgos en diferentes órganos, pero producidos por el mismo gen. Entonces, el tercero es una pleiotropía adoptiva en el cual el producto génico utilizado, por decir algo, para una vía específica, se manifiesta también en diferentes tejidos. Continuemos. Este ejemplo también es muy común y es, por ejemplo, proteínas como estructurales como la del cristalino. Son las proteínas bastante abundantes en esa zona del ojo y son las que nos generan esa parte refractiva, pero sorprendentemente las mismas enzimas son las mismas enzimas que también actúan a nivel de la glicólisis. Entonces son proteínas que a nivel de estructuralmente pueden estar siendo otro papel, pero también estas mismas enzimas, por ejemplo, la LDH, la lactato deshidrogenasa y la enolasa, son también entonces proteínas del cristalino. Continuemos. Entonces, hay otro cuarto que es la que llama este autor como parsimoniosa, y es que el producto genérico entonces utilizado para propósitos químicos idénticos, pero en múltiples vías. Entonces, esas mismas enzimas, por ejemplo, actúan en diferentes vías. Entonces, esa es como, de alguna manera, también es común y la podemos ver, aunque es un poco difícil, el mismo autor menciona cómo diferenciar todos estos tipos de pleiotropía. Continuemos. La oportunista, entonces se menciona, se habla, es como un papel secundario de una proteína como tal en un tejido diferente, con diferentes moléculas, pero parece ser que tiene un mismo proceso químico idéntico. Pues entender con buscar ejemplos de estos últimos son más difíciles porque además se ha visto más como en otros organismos. Continuemos. Pero en estos otros que sigue, la combinatoria sí es bastante común. Las dos últimas son bastante comunes en nuestros organismos, en organismos complejos, en humanos. La combinatoria, por ejemplo, entonces lo que se dice es como el producto génico empleado de varias maneras y con distintas propiedades actúa dependiendo de sus partners o de sus proteínas asociadas. Entonces, es muy común en los factores de transacción. Si si se junta con una molécula, eh, tiene una vía diferente, si entra con otra, entra a otra vía diferente, etcétera. Entonces, por eso los factores de transcripción son como el ejemplo claro. Concluimos. Y el séptimo tipo es la unificadora. No, no lo veo. Eso, muy bien. Entonces, en el cual un grupo de genes pueden ser adyacentes o no, que estén cercanos o no, codifica para múltiples actividades químicas que respaldan una función biológica común. Y esa sí que la vemos en neurodesarrollo. Y esos son los ejemplos que las vamos a mostrar más adelante. Continuemos. Entonces, lo podemos representar así con este esquemita. Continuemos. Como esos múltiples genes están en una sola función. Entonces, acá algunos ejemplos de investigaciones que hemos realizado y precisamente están involucrados desde el punto de vista de la pleiotropía y el neurodesarrollo. Continuemos. Entonces, el primer caso es un caso que podría explicarse, estamos hablando de podría porque pues tener desde el punto de vista funcional este tipo de evidencia es difícil y no la tenemos, pero se puede explicar. Entonces, eh, el caso de pleiotropía combinatoria, les hablaba yo de un factor de transcripción que dependiendo de sus proteínas asociadas se puede manifestar
distinto, o puede incluso, si se asocia consigo mismo, forma o dímeros o heterodímeros, puede funcionar de manera diferente. Entonces, eso es lo que se cree específicamente con este gen que se llama CTBP1 y CTBP2. Continuemos. Resulta que estos individuos con variantes en CTBP1 presentan retraso en el desarrollo, hipotonía, ataxia, efectos en el esmalte dental y atrofia cerebelar. Eh, Esto vemos que es en diferentes órganos, tejidos, y nos preguntamos, continuemos pues, con el otro. Este es el CTBP1, este gen tiene un homólogo que es el CTBP2. Inicialmente se encontró uno, pensando que uno era uno solo, pero es completamente igual al CTBP2, pero actúa entonces de maneras, se cree que se actúan de maneras combinadas. Entonces, esta proteína CTBP1 interactúa con una variedad de socios diferentes en múltiples tipos de células y como resultado, entonces, genera pues esa alteración en esa situación diferente. Entonces, las mutaciones en este caso tendrán múltiples efectos diversos, ¿cierto? Y eso es lo que vemos en estos síndromes que apenas estamos entendiendo. Continuemos. Entonces acá, por ejemplo, este es un modelo de dímeros que la misma proteína forma dímeros entre ellos y con diferentes, y se junta con otros para posiblemente generar su función. Entonces es difícil porque todavía no se comprende la función de estos dímeros y no solo dímeros entre ellos, entre CTBP1, sino también entre CTBP1 y CTBP2. Entonces todavía no se entiende muy bien esa relación de los dos homólogos. Continuemos. Entonces, estas dos proteínas son fundamentales para el desarrollo cerebral. CTBP1 tienen sus funciones CT1 y 2 tienen funciones sobrepuestas, pero CTBP2 es como más esencial. CTBP2 es importante en el cierre del tubo neural y el desarrollo del cerebro, del prosencéfalo y el cortencéfalo en patrones se ha evidenciado. Entonces, variantes en CTBP1 pueden nacer, puede formarse ese cerebro, eh, digamos que es viable ese organismo, pero variantes en CTBP2 no. Estas personas tienen, estos individuos formados, se alcanza a formar, tienen truncamientos axiales, eh, y si no tienen ninguna de las dos proteínas, es mucho más complejo. No se forma absolutamente nada y vemos continuemos. Entonces, hicimos una revisión sistemática tratando de entender estas variantes en CTBP1 y CTBP2, pero solamente en trastornos del sistema neurológico, ya que también se había hablado, la literatura actual habla es más de trastornos en cáncer, se ha mostrado mucho que estos dos genes incluyen, pero el en, en esta parte de neurológico no había mucha claridad, excepto por el síndrome que les mencionaba. Antes quisimos indagar un poquito sobre esto. Continuemos. Entonces, en esta revisión sistemática encontramos 5 estudios, después de hacer pues como una búsqueda completa, y encontramos solamente variantes, 4 casos con variantes en CTBP1. Y como lo estimamos, pues ninguna variante en CTBP2, posiblemente por lo que les mencionaba, que según estudios en ratones, es completamente inviable, posiblemente lo que se genera es más abortos, etcétera. Continuemos. Entonces, sí, como ya lo vimos, pues, entonces esta es un ejemplo.
Este es otro nuevo, otro ejemplo de pleiotropía. En este caso, no, continúa hacia adelante. Pleiotropía secundaria se puede decir, y es como las teníamos anteriormente, como ese trastorno bioquímico primario simple conduce a un fenotipo más complejo. Entonces, les hablaba de cómo inicialmente, pues al principio de la charla, cómo encontrar genes que pueden estar explicando tanto el neurodesarrollo y también evidencia en que puede estar afectando ese cerebro posteriormente y producir una neurodegeneración. Entonces es importante, es un caso que es bastante raro y lo pusimos como un caso, pues reportamos este caso, continuemos muy, muy nunca pues previamente descrito. Eso lo encontramos, lo identificamos en la zona rural de bueno, entonces les estaba hablando, devuélvete un poquito, por favor, de esta familia en el cual, así continuemos, estaba ubicada pues acá en la zona rural de Antioquia, continuemos. Y son tres hermanos en los cuales era un fenotipo muy característico, con cabello rubio, labios gruesos, rasgos faciales toscos, pero además tenía una No se le está escuchando, doctora. desarrollo Ahí no por tenemos. alteración del lenguaje, catarata. Eh, eh, Se le escucha corto. Ahora sí me escuchas, Ahora sí. ahora sí. Entonces, un empeoramiento, pues además de todo este trastorno del neurodesarrollo con el que nacieron, nosotros seguimos, el grupo de neurociencias siguió a estos individuos por más de 15 años y estas personas presentaron un empeoramiento cognitivo y comportamental, además de funcional. Estos fueron empeorando con el tiempo. Ellos actualmente tienen 30, tienen 40, 50 años y empezaron a tener más compromiso cognitivo y motor, convulsiones en el caso del hermano mayor después de los 30 años. Continuemos. Pásalo para la hora. Entonces, publicamos este nuevo síndrome y encontramos variantes entonces, en este gen SPAG9. Eh, una lesión que generó de parada de manera autosómica recesiva. Continuemos. Aquí podemos ver la distribución pues, en los padres. Continuemos. Ellos presentaban una lesión heterocigota. Pásalo, por favor. Puedes irlo pasando. Y aquí ver el resto de la familia, secuenciación con sangre. Continúa. Puedes pasarlo, por favor. Entonces, aquí podemos ver, sí, que miles disculpas por la alteración y los problemas de conexión. Puedes continuar pasando las diapositivas. Es pasando el fenotipo. Eso. Entonces, acá vemos, entonces, continúa, pasa la paralela, pues, como la atrofia, la malformación hipocampal, continúa. La vemos también entonces la ventriculomegalia, como si hubiese una atrofia eh, eh, parénquima cerebral. Continúa, por favor. Y también encontramos depósitos de hierro en el putamen. Continúa, por favor. Entonces, lo que vimos es que esta proteína mutada no presenta posiblemente un codón de parada y esto puede estar afectando esas modificaciones posttransduccionales en esta zona
importantes para que la proteína pueda funcionar. 66 sitios de fosforilación se perdieron, 24 sitios para oglicosilación, 5 sitios para N-glicosilación, y esto pues afecta entonces la polaridad, la adhesión y la función de otras proteínas. Continúa, por favor. Entonces, acá vemos también en el modelo tridimensional cómo se altera se evidencia la alteración con la mutación. Trastorno, transporte axonal retrógrado continúa, y esto es importante para toda la formación y después una alteración también pásalo por favor. Entonces, pues es esta G4 que tenemos acá, yo la señalo acá, esta G4, devuélvete porfa, eso. G4, esta proteína en rojito es un adaptador de la dineína y la dinactina, y resulta que esta es fundamental para llevar todo este proceso de transporte retrógrado y así poder llevar estos endosomas y estos lisosomas al cuerpo de la neurona, y hasta el núcleo, y también para llevar un montón de proteínas necesarias para la formación de esta neurona continua. Entonces el mecanismo puede ser explicado desde el punto de vista de aumento de los factores. Cuando no se produce este transporte, entonces se sintetiza entonces estos factores de crecimiento neurológico se sintetizan y se secretan fuera de los cuerpos neuronales, y resulta que si no se pueden propagar, entonces no hay esa formación de la neurona. Precisamente continúa, pasando para la anterior. Entonces, para la que sigue, perdón, continúa. Y también esto está afectado a nivel de neurodegeneración, ya que si se acumula, no se genera este transporte retrógrado, entonces se acumula un montón de lisosomas con proteínas dañadas, mal plegadas, que se van generando y van acumulando toda esta dañando esta neurona y generando toxicidad, no se produce adecuadamente las conexiones sinápticas, y posiblemente estas neuronas puedan estar muriendo. Entonces se altera pues completamente la vía de señalización, específicamente para el transporte de autofagosomas. Continúa. Entonces, el tercer caso es posiblemente una pleiotropía unificadora, y es en la cual este es un caso ya más complejo, y es donde estamos hablando de un grupo de genes que multiplican, que codifican múltiples actividades químicas que respaldan a una función biológica común. Entonces, es como la más compleja, continúa. Este es el caso entonces de una familia, de esta misma familia. Resulta que esta familia es la familia extensa de los 3 casos que les mencioné. Continúa, por favor. Aquí están los 3 casos, los 3 hermanos, pero también vemos que en la misma familia de ellos presentaban otras múltiples enfermedades, múltiples fenotipos. Entonces vemos cómo personas con vemos más o menos varios individuos con un caso de demencia, un caso de convulsiones, un caso también de mielomeningocele intelectual.
y retroceso en el desarrollo humano. Entonces vemos como múltiples fenómenos de familia. Continuemos. Continúa, por favor. Entonces vemos en ellos malformaciones en fosa posterior, malformaciones en tipo también a nivel cerebral. Esta es la familia pues como estudiada. Puedes continuar la presentación. Pásalo. Y entonces devuélvete una, por favor. Nos preguntamos si los fenotipos expresados por los afectados pueden ser explicados entonces por estos mecanismos genéticos o biológicos compartidos. Entonces este es como el caso más complejo porque son muchos fenotipos en una misma familia y continúa por favor. Nos preguntamos si esta o la hipótesis general era si estos fenotipos entonces pueden explicarse por variantes genéticas en múltiples genes codificantes que comporten vías biológicas. Y estaríamos hablando ahí de una pleiotropía. Continúa. Entonces, lo que encontramos, pásala por favor, continúa. Hicimos una muestra de 37 individuos, en este caso pues eran 14 afectados, 23 años, aunque la familia es mucho más extensa de 134 personas, pero pues logramos tener esta muestra. Continúa, por favor. Y 7 núcleos familiares. Continúa. Estos son si los podemos dividir esta familia en núcleos familiares, podemos ver entonces los fenotipos por cada núcleo. Continúa, por favor. Y entonces acá cómo podríamos indagar la pleiotropía en esta familia. Entonces lo único que podíamos hacer, o por lo menos esto era un estudio de exomas, y no teníamos pues como muchas otras opciones, eh, es mirar una medida indirecta de la pleiotropía de acuerdo al número de interacciones de proteína a proteína que podrían tener esos genes, que podrían ser eh, con variantes genéticas importantes o patogénicas o probablemente patogénicas y que de alguna manera me estén explicando entonces esa pleiotropía al haber interacción entre estas proteínas de estos genes con mutaciones importantes o con variantes importantes para analizar. Continúo. Esto se asume, devuélvete un segundo. Se asume que estos genes altamente pleiotrópicos tienen productos proteicos distribuidos en más componentes celulares. Esa es como la hipótesis, es que precisamente porque entre más pleiotropía hay, entonces más interacciones tienen, ¿cierto? Continúa. Esto lo hicimos como usando string, analizando estas interacciones de proteína a proteína, puedes continuar. Y entonces encontramos que diferentes fenotipos cerebrales pueden entonces cosegregarse en la familia y encontramos entonces que encontramos 16 genes que presentaban una asociación funcional e interacción física. Y encontramos un proceso biológico asociado entre todos estos, o por lo menos entre una gran importante, una mayoría importante, y es la regulación de la diferenciación neuronal. Fue como el principal proceso identificado entre todos ellos. Continuemos. Entonces acá está la red que identificamos con 16 de esas 17 productos que identificamos eh, forman interacción entre ellos. Continúa. Y específicamente estos que marcamos, estos 3 que están en rojito a mano izquierda, son los que vemos que tienen más nodos, que tienen más interacciones con otros genes y posiblemente están implicados como entidades más importantes, específicamente AMT2C y NOS3, también salieron en otros análisis de manera muy importante. Continúa, por favor.
Entonces, estos genes, seis genes, fueron los que se encontraron que tenían estaban asociados a la regulación de la diferenciación neuronal. Encontramos entonces cómo se asociaban entre ellos en esta red. Continúa, por favor. Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos esta identificación? Hicimos pues obviamente una evaluación médica, neurológica, un seguimiento, evaluación neuropsicológica, hicimos resonancias, tratando de definir estos diagnósticos que son, como les decía, complejos. Continúa, estos pacientes se fueron al staff de neuropediatría, se hicieron todos los exámenes para determinar qué otras causas conocidas, etcétera. Continúa, por favor. Y hicimos entonces un total de 42 individuos analizados finalmente. Continúa por favor, se les hizo entonces exoma completo y se analizó, hizo todo el análisis bioinformático y se hizo toda la anotación. Continúa por favor. Continúa por favor. Entonces, como les mencionaba, obtuvimos esta misma gráfica que les mostré al principio y es para mostrar que tuvimos para como los criterios fueron variantes muy raras las que seleccionamos, con menos de 0.01. Continúa. Bueno, para la gripe. Continúa, por favor. Aquí después hicimos como toda la priorización. Las variantes patogénicas, probablemente patogénicas y significado incierto. Continúa. Y puedes continuar. Finalmente fueron 42, pero se excluyeron. Finalmente dejamos 37 porque no tenían los controles de calidad y se logró, pues aquí podemos ver en estos análisis, no fue posible identificar una sola región específica que pueda considerarse candidata a mayor coincidencia desde el punto de vista que tuviera una mayor región, una sola región que fuera tuviera mayor mapeo, mayor identidad por descendencia en alguna específica región, no. Vemos que ven varias con el fenotipo dominante. Continúa, por favor. Puedes continuar, aquí pues como los resultados, puedes pasar esto rápido. Estos son entonces los genes que se identificaron de acuerdo al genotipo. Continúa. Y acá, entonces, según las etapas del desarrollo implicadas, vemos que están, acá vemos en esta gráfica, cómo entonces, según las etapas del neurodesarrollo y según abajo en negro, vemos cada uno de los núcleos familiares, con qué tipo de genes son los que estaban implicados. Entonces, vemos que hay las mismas, pasa continúa por favor. Vemos en no, antes, devuélvete. Esta flechita nos está mostrando cómo la proliferación neuronal y la corticogénesis fue donde más variantes genéticas encontramos en todas las familias, en todos los núcleos familiares. Entonces, y los genes que podrían estar asociados a mayor variantes. Sí, continúa, por favor. Y encontramos entonces estos 4 genes compartidos que eran los que estaban influyendo principalmente en estas variantes. Puedes continuar, por favor. Y ya te voy diciendo hasta dónde pasas. Continúa, aquí tenemos un caso muy especial dentro de ellos. No les voy a hablar de todas las familias. Devuélvete en el anterior diapositiva. Y es como acá, este caso, con discapacidad severa y alteraciones en el lenguaje y convulsiones, presentaba su madre con labio y paladar hendido y alteraciones psiquiátricas. Continúa. Aquí vemos cómo estos estaban tres genes que están en el mismo cromosoma 7, se encontraron en la misma
en el mismo, variantes en este mismo cromosoma con diferentes genes y este mismo gen, este es en el chico, y en la mamá también presentaba variantes en relina. Entonces, en este gen rojito que tenemos acá. Entonces, por eso es muy interesante este caso también. Continuemos, por favor. Pásalo, ya puedes entonces ir hasta, vemos, adelantarlo. Aquí pues es como vemos como relina es un gen bastante importante que les hablaba al principio, continúa, porque es un gen pleiotrópico, porque además de que está asociado a trastornos craneofaciales con herencia mendeliana, como lo ven acá, continúa. Eh, Pásalo por favor rápido. Acá también se puedes pasarlo. Vemos cómo también está asociado a el desarrollo cerebral en las dendritas y también les hablaba de renina en el Alzheimer. Entonces es un gen bastante pleiotrópico. Por favor. Y este es otro bastante interesante que es KMT2C y es esta histona metiltransferasa que está asociado a esa metilación de las histonas. Continúa, por favor. Entonces, es importante porque al parecer está incluyendo, puede manifestar esas alteraciones en este gen, pueden generar síndrome de Kleefstra 2, continúa, pero también parece ser pues, alteraciones a nivel cambios transcriptómicos en la guía radial, en las neuronas inmaduras, eh, en el fenotipo de autismo. Entonces es bastante interesante, continúa. Y otro gen que es lo que es el que otro de los que estaba mencionando, es un gen que está asociado, continúa, incluye la sinapsis. Continúa, por favor, en la zona activa. Y este es otro caso con mielomeningocele, en el cual encontramos otra gen interesante que es el NOTCH3. Continúa, por favor. Qué pena con ustedes otra vez. Y nada, que termino. Mentiras, ya va a acabar. Eh, el último gen que encontramos entonces pleiotrópico fue el NOX3. Este gen o la proteína se ha asociado a enfermedades como el CADASIL, en el cual se produce una encefalopatía a nivel cerebral, una demencia. Eh, pero, curiosamente, también se ha demostrado, pasa la diapositiva, por favor, que vamos a terminar, que esta también está asociado a mielomeningocele lateral. Entonces, dependiendo de dónde sea variantes en los últimos dominios de la proteína, se asocian a mielomeningocele, mientras que en los dominios iniciales se asocia a Cadacil, perdón. Y nosotros, continúa por favor, encontramos variantes continúa por favor en este dominio como intermedio. Muy curioso. Y también encontramos está en dos individuos de las familias, el de mielomeningocele y el de discapacidad intelectual. Continúa, por favor. Entonces ya ya podemos ahí terminar y llevarlo a cómo entonces pueden estar influyendo todos estos genes en toda esa formación, tanto a nivel del cerebro como también implicar de alguna manera desde el punto de vista de la KMT2, por ejemplo, que es el primer gen que ponemos ahí en las flechitas, cómo influye desde la parte de la cromatina, cómo puede estar influyendo en todos estos otros genes, porque hay interacciones y vías entre ellos. Continúa, por favor. Pásalo rapidito. Y ya después, entonces, lo que vemos es como las conclusiones que les quería mostrar. Muchas gracias por la paciencia y vemos entonces que esta familia pues entonces comparte múltiples genes y además vías biológicas importantes.
que podrían explicar los fenotipos de esta familia. Continúa, por favor. Estos son los cuatro genes que encontramos. AMT2 podría ser un fenotipo, un gen, el gen principal, pero pues eso habría que analizarlo posteriormente con otros datos, estudios adicionales que se tendrán que continuar. Continúa, por favor, la diapositiva. Digo hasta cuándo. Entonces, esta es anterior, devuélvete. Lo que para terminar es esto, la idea es que ver lo que nos enseña estos datos es esa, ver síndromes moleculares en lugar de enfermedades aisladas, y es lo que la pleiotrópicamente también hay que ir pensando, continúa, encontramos entonces cómo estos hallazgos nos dan pues como la posibilidad de encontrar nuevas funciones y eventualmente tratamientos para varias afecciones. Por favor. Y obviamente hay más preguntas. El papel de la epigenética, como les mencionaba, con la metatransferasa de histonas y la KMT2C, y los genes reguladores no codificantes, que son pues como posibles implicados que no pudimos ver estos análisis por ser estudios en exoma solamente. Muchas gracias por la paciencia, por el tiempo. Eh, Ok, doctora, muchas gracias. Muy interesante su presentación.